La presunción de inocencia por sobre todas las cosas, ese es un principio garantizado en la Constitución Política de la República y hoy hablamos de ese tema porque vamos justamente con el claro ejemplo de que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario ante juez competente. Por supuesto, Alan, hay que recordar lo que pasaba ya durante la última semana del mes de enero. Efectivamente, el bombazo en la ruta 32. Recuerda que este caso pues puso a temblar a los vecinos de la colonia Quinta Samayoa, pero también puso a definir estrategias nuevas al Ministerio de Gobernación e incluso a crear la unidad antiterrorismo. Ahora bien, el proceso de investigación se siguió y se buscaba en ese momento a un sujeto que vestía una sudadera blanca. Se decía que era alias El Payaso, según declaraciones preliminares de la que en su momento pues también detuvieron, que tenía pues cortadas completamente las manos. Alias El Payaso, se inició la búsqueda y bueno, se logró también la captura justamente el pasado 27 de enero. Pero el caso tuvo un giro inesperado. Por falta de mérito, un juzgado dejó en libertad a Mario Adán Pineda Mayorga, a quien supuestamente le decían El Payaso, quien fue capturado el pasado 27 de enero, acusado de ser el cómplice de la rancherita en el atentado contra un bus de las rutas 32. A petición de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, el juez José Alvarado, a cargo del Juzgado Octavo Penal, decidió acceder a la solicitud y le otorgó la libertad inmediatamente. ¿Qué fue lo que pasó? Y esta es la gran interrogante. La audiencia de primera declaración, que estaba programada para este jueves 7 de febrero, se adelantó y se realizó el martes 5. En esta, pues el ente investigador solicitó la falta de mérito para el acusado, petición a la que el juez accedió. El Ministerio Público, mire, no pudo demostrar la participación de alias El Payaso en el atentado registrado el pasado 21 de enero en la Quinta Samayoa, en donde 6 personas resultaron heridas, entre ellas Elizabeth Juárez Argueta, quien le explotó el artefacto y perdió ambas manos. Así que tuvo un giro inesperado este caso, pero vamos a recapitular justamente qué fue lo que pasó, a conocer todos los antecedentes en la siguiente información. Recordaremos el granadazo del 21 de enero en un bus rojo de la ruta 32, donde algunas personas se vieron afectadas por el lanzamiento de este artefacto, el cual fue llevado por Mirna Elizabeth Juárez, alias La Rancherita. En ese momento, Policía Nacional Civil captura a esta persona e incluso pierde las manos al momento que se activara este artefacto explosivo. Días después, el 27 de enero, Policía Nacional Civil anuncia la captura de una persona cómplice de Elizabeth Juárez en otro lugar, indicando que era la persona que había conducido la motocicleta y se había dado a la fuga, identificado como Mario Adán Pineda Mayorga, alias El Payaso. Esta persona es consignada y es señalada del delito de asesinato en grado de tentativa. Se programa declaración en el Juzgado Octavo de Instancia Penal para este día. Sin embargo, a petición del mismo Ministerio Público, la diligencia se adelanta 2 días antes, es decir, el pasado martes se celebra esta diligencia donde la misma Fiscalía solicita una falta de mérito. ¿Y qué es una falta de mérito? Se pide esta disposición judicial cuando no hay evidencias, no hay ningún pequeño indicio que señale que una persona haya participado en uno o varios hechos criminales. En ese orden de ideas, Mario Adán Pineda no participa en este ataque con granada en la ruta 32. Es por eso que el Ministerio Público solicita la falta de mérito y se ordena su inmediata libertad. Sin embargo, importante agregar que es la misma persona señalada por el Ministerio Público quien le presenta las evidencias a la Fiscalía para demostrar que ese 21 de enero él se encontraba en la zona 14 capitalina de la ciudad de Guatemala trabajando en la colocación de pisos, una versión que él dio al momento que fue detenido por Policía Nacional Civil. Incluso se hizo mención de que tuvo la colaboración del FBI para dar con la captura de esta persona. De esta cuenta, compañeros, se resuelve la situación legal de Mario David Pineda Mayorga, dándole una falta de mérito, ordenando su inmediata libertad, porque él logra demostrar con evidencias al Ministerio Público y ante el juez competente que él no participa en este ataque con granada en el bus de la ruta 32 el pasado 21 de enero y se ordena su inmediata libertad.
Definitivamente se trata de un revés para el Ministerio Público. ¿Y qué dicen las autoridades de ese ente investigador? Así que vamos a escuchar a Mabel Saucedo, quien justamente tiene la postura de las autoridades. Diana Ayala, muy buena tarde, amigos de TN Todo Noticias, dándole seguimiento a que el día martes se le benefició con libertad condicional, con medidas sustitutivas a Mario Adán Pineda Mayorga, alias El Payaso, quien aparentemente estaba involucrado en el atentado del bus de la Ruta 32, en donde alias La Rancherita perdió ambas manos tras accionar un artefacto explosivo. Se ha indicado por parte del Ministerio Público que se le da falta de mérito. Nosotros confirmamos información con el Ministerio Público y precisamente con la Fiscalía de Delitos contra la Vida, en donde señalaba que en aras del principio de objetividad que la ley le confiere y debido a que este caso todavía se encuentra en investigación, se consideró falta de mérito para alias El Payaso. Sin embargo, también esto quiere decir que sigue ligado al proceso, sigue ligado al caso, pero tendrá libertad condicional, ya no estará en prisión, y ante lo cual entre las medidas que se le otorgan es el arresto domiciliario precisamente, también que debe llegar cada 7 días a firmar y también tiene arraigo, es decir, que no puede salir del país. También se le prohibió comunicarse con las personas que estuvieron presentes el día que sucedieron los hechos y también con algunas personas que podrían ser autoras de este hecho, ante lo cual la investigación continúa, pero se ha dictado falta de mérito y estas son las razones que el Ministerio Público indica en relación a la libertad de alias El Payaso. En cámara, Marlon Hidalgo, soy Mabel Saucedo, retornamos con ustedes al estudio principal. Está con nosotros el licenciado Julio Talamonti, él es experto en temas de seguridad y justicia. Un placer saludarlo como siempre, licenciado Talamonti. Es importante que entendamos que la presunción de inocencia por sobre todas las cosas. Todos somos inocentes y eso está garantizado por la misma Constitución Política de la República hasta que se demuestra lo contrario ante juez competente. Es importante hablar de este tipo de temas porque si este hombre hoy está siendo beneficiado o está recuperando su libertad y va a lograr comprobar que efectivamente él no estuvo ahí, hay que pensar, y usted mejor que nadie sabe esto, licenciado Talamonti, usted estuvo al frente del sistema penitenciario. Estar en una cárcel no es un juego. A este hombre estoy casi seguro que sufrió de golpes, sufrió de extorsiones, sufrió un infierno, una pesadilla mientras estuvo en la cárcel y ahora llega y simplemente le dicen que bueno, puede recuperar su libertad. Pero ¿quién le devuelve todo lo que él perdió durante estos días? Licenciado Talamonti, lo escuchamos. Licenciado Alan Alfaro, es un placer saludarle a usted, a los televidentes también de TN23. Sí, lo que marca nuestra Constitución Política de la República de Guatemala es, primero, la presunción de inocencia, usted muy bien lo ha dicho, un debido proceso, ¿verdad? El hecho de que se me juzgue de una manera adecuada y también el derecho de defensa. Ahora bien, se dicta esa falta de mérito, lo cual significa una sola cuestión, es decir, no existen al menos las evidencias contundentes presentadas por parte del Ministerio Público para que el juez determine otra situación. Ahora, el gran problema es el que usted menciona, porque después de todo esto, la reparación digna no existe por parte del Estado guatemalteco. Es decir, ese daño que se puede hacer en la honra de las personas, en la reputación también, y sobre todo cuando uno entra a los temas de las cárceles guatemaltecas se da cuenta cómo es que esto funciona. Es decir, cuando llega esta persona a cualquiera en este caso de los sectores del presidio de hombres de la zona 18, ahí sufrió una especie de extorsión denominado la talacha, es decir, tuvo que haber pagado para que no le pasara nada, que no le pegaran, que no le hicieran alguna otra situación. Y si no, pues sufrió estos vejámenes. Ahora, lo que quedará seguramente es que si esto pasó, él demandará al Estado guatemalteco y otra vez vamos a ser condenados a pagarle a una persona. Son de las cuestiones que tenemos que cambiar urgentemente en el sistema de justicia penal guatemalteco. No podemos estar cometiendo este tipo de errores. Conocimos el caso, obviamente, del que se decía que era el payaso, pero finalmente se logró determinar que no. Este caso ha sido conocido en la opinión pública, definitivamente. ¿Cuántos casos podrían quedar en el anonimato donde el ente investigador comete ese tipo de errores, licenciado? ¿A qué se debe? ¿Será por la premura, por la misma exigencia de empezar a tener ya un capturado, al menos aquí en responsabilizar? ¿Cuál podría ser esa arista para apuntarle al Ministerio Público para perfeccionar esa línea de investigación?
Claro que sí, licenciada Diana Alonso. Por supuesto que en este tipo de casos son bastante mediáticos por lo impactante, obviamente, que fue esta situación del explosivo que se quería detonar en la Ruta 32. Entonces hay una presión, llamémosla así, para el Ministerio Público de presentar este tipo de resultados. Pero no sé hasta dónde sea buena, hasta dónde sea positiva, porque si este tipo de casos, ese tipo de errores pasó en este caso, ¿en cuántos casos más ha pasado? Muchísimos, definitivamente que sí. Entonces, al final de cuentas, lo único que estamos fomentando es un sistema de impunidades, que esto es lo que provoca la tan famosa impunidad. Yo creo que tenemos que ser un poquito más serios en la investigación, quizá que las líneas de investigación tarden un poco más, pero que sean más certeras y más seguras. Por ello, yo le recuerdo, licenciada Diana Alonso, va a ser muy importante esa colaboración que se va a tener con, por ejemplo, la agencia del FBI, ya que ellos tienen tanta experiencia en los temas investigativos que bien pueden trasladarnos ese tipo de capacidades que tanto necesitamos en Guatemala. Afortunadamente estamos hablando de un caso que empieza a avanzar de una manera rápida. Hay casos, licenciado Talamonte, en que las personas tardan años en prisión preventiva y resulta que finalmente eran inocentes. Pero bueno, importante también mencionar, y evidentemente somos seres humanos, todos cometemos errores, pero si ya estaba la principal capturada, creo que la declaración de ella, mostrarle una fotografía a ella, y repito, no somos expertos en el tema, hubiera sido determinante para capturar a este hombre o no. Evidentemente sabemos también que la mujer tampoco es que va a delatar a medio mundo de inmediato, pero ese tipo de presión para que la mujer pudiera ofrecer detalles hubiera sido un poco más fácil para determinar si este hombre tenía que ver o no, porque finalmente pareciera que el hombre es arrestado únicamente por la apariencia y su manera de vestir. Es correcto, al final de cuentas, este tipo de errores en persona, como se conocen en la doctrina penal, suelen suceder no solo aquí en Guatemala, esto hay que decirlo, suele suceder también en otras partes del mundo, pero definitivamente son situaciones que no deben de hacerse. Entonces yo creo que hubiesen sido muy importantes ciertas situaciones. Primero, por supuesto, la declaración testimonial de la autora material del hecho, la que llevaba la bomba, alias la rancherita, hubiese sido muy importante. Este tipo de situaciones que se dejaron de hacer ahora, que sirva ojalá como un parteaguas, como usted bien lo decía, igual que la licenciada Diana Alonso, para que esto en Guatemala no se vuelva a repetir. No podemos estarle quitando la credibilidad a la investigación penal, al proceso penal, por querer dar una aparentemente resultado bastante rápido. Pero ¿de qué nos sirve un aparentemente resultado rápido con capturas si al final de cuentas nos va a llevar a esto? Es decir, absolutamente nada. Ahora se perdió mucho más tiempo y el verdadero alias el payaso, vaya usted a saber en dónde se encuentra. Licenciado Julio Talamonte, experto en seguridad, le agradecemos que haya atendido la comunicación y por supuesto nosotros vamos a seguirlo manteniendo al tanto de qué es lo que pasa en este proceso de investigación, donde finalmente se descarta la participación de este hombre, al menos se determina que no se trata de alias el payaso. Hubo un error, así que este hombre ha recuperado la libertad.